Desnudos llegamos del vientre, desnudos nos vamos a la sepultura. Revelaciones de Dios de principio a fin. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Escrito está. Indudablemente, el hombre es consciente de lo que hace y sabe su error o pecado. Escrito está en el libro de los Salmos, capítulo 51, verso 3. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Escrito está en el libro del profeta Isaías, capítulo 59, el verso 12. Porque nuestras rebeliones se han multiplicado delante de ti, y nuestros pecados han atestiguado contra nosotros, porque con nosotros están nuestras iniquidades y conocemos nuestros pecados. Escucha bien, en estos dos versos de la Biblia habla la palabra rebelión. Dice, yo reconozco mis rebeliones. Nuestras rebeliones se han multiplicado delante de Dios. ¿Por qué habla de la palabra rebelión? Porque precisamente la rebelión en contra de los mandamientos de Dios es la consecuencia del pecado. Ahora, lo que debes entender es que tu misma conciencia te condena por el mismo conocimiento que tienes del pecado. Escrito está en el libro de Génesis, capítulo 42, verso 21. Y decían el uno al otro, verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no le escuchamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Mira, ¿qué hace el pecado de nosotros hacia los demás? Angustia. Los errores que cometamos angustian a los demás. Y la palabra aquí es claro, así como damos angustia, esa misma angustia vamos a vivir en algún tiempo de nuestras vidas. El Señor enseña a través de la palabra que lo que se siembra, eso se recibe. Entonces, el pecado es sinónimo de angustia. Por esto también dice Dios en el libro de Tito, capítulo 3, el verso 11. Mire, la conciencia te forma juicio. Él dice muy claro aquí, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca, está condenado por su propio juicio. Mire, la conciencia misma nos condena por el mismo conocimiento que tenemos del pecado. Ahora, ¿cuál es la condenación de la que habla Dios? Dice el Señor, pues si no quieres obrar justicia en Él, entonces vas a ser esclavo del pecado por el conocimiento que tienes en tus errores o en tu pecado. Escrito está en el libro de Proverbios, capítulo 5, el verso 22. Prenderán al impío sus propias iniquidades, y retenido será con las cuerdas de su pecado. Mira, este verso dice, retenido será en su pecado.
Y el Señor complementa en el Evangelio de San Juan. Escrito está en San Juan capítulo 8, verso 34. Jesús les respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Mira, cuando nuestro Señor Jesucristo dice en las Sagradas Escrituras, de cierto os digo, es porque hay una verdad absoluta. Y esa verdad es lo que dice Él: el que hace pecado, esclavo es del pecado. ¿Qué debes saber en esta hora? Que desde Adán y Eva, nuestros primeros padres, todos somos pecadores. Pero que por un espíritu que hay en ti y en mí, y que nos hace entender y nos forma conciencia, hay en cada uno de nosotros un deseo de cambiar y ser buenos. Escucha bien lo que te dice el Señor en la carta a los Romanos, capítulo 7, del verso 17 al 21 y 25. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí. Escucha bien. Dice el Señor: el querer el bien está en mí, el querer el bien está en ti, el querer el bien está en todos y cada uno de nosotros. Sigue diciendo la palabra, pero no el hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Mira, si la palabra dice que estamos condenados a ser esclavos del pecado, pues ya no vamos a poder hacer el bien que queremos, sino el mal que está representado en ese pecado. Sigue diciendo la palabra, y si yo hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Dice el verso 25 de allí mismo de la carta a los Romanos capítulo 7. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Porque esta persona, reconociendo el pecado, le da gracias a Dios. Porque primeramente Dios para cada ser humano en el mundo es amor, es bondad, es compasión, es favor, es misericordia. Dios representa para cada uno de nosotros todo el bien, todo lo bueno y todas las bendiciones de las que puedas tú gozar en esta vida. Y la palabra está diciendo que le damos gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Mira, si antes de este día el pecado era tu Señor y estaba enseñoreado de tu voluntad por toda obra perversa, hoy, si recibes de Dios que Jesucristo es tu Señor, Él va a vencer el pecado que hay en ti. Él te va a librar de su cautiverio. Es Jesucristo el dominio propio sobre nuestras debilidades, por todo poder en su omnipotencia. La palabra dice, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Si tú haces a Jesucristo tu Señor, vas a poder librarte de toda debilidad, de todo mal, de todo pecado.
Yo le pido a Dios que obre gracia en esta palabra, para que desde hoy empieces una vida de justicia con Él, en donde dice la palabra que los mandamientos del Señor no son gravosos. Es cuestión de obediencia. Así cuando tú mandas al niño pequeño de tu casa a la panadería a comprar un pan y él coge la plata y vuela a hacerlo. Así es lo mismo la obediencia con Dios. Es solamente cuestión de escuchar y obedecer. Que el Señor te bendiga por toda gracia y por toda facultad en esa obediencia. Te invitamos en esta hora que te suscribas y actives nuestro canal en YouTube para que reciba nuestros mensajes y nos puedas seguir cada día en nuestra red social en Facebook como Simiente de Jehová. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Aleluya.